Si no, es lo mismo que estoy con una planta. Chicos, ya en un cachito se conecta el docente, ¿sí?
Bueno, hola, buen día. ¿Se escucha bien? Hola, buen día, profe. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal? Buen día, Vale. profesor. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Discúlpenme, lo que pasa, como le decía a Abril, bueno, primero le agradezco a Abril, la ayudante de estudiante regular que concursó en diciembre, que posibilitó que prorrogaran una hora la charla, porque tenía una mesa de examen de Derecho Constitucional de otra asignatura, de otra facultad. Por lo tanto, se me habían mezclado los horarios y es por eso que tuve que recurrir, en este caso a Abril, que posibilitó, digamos, diferir el horario de clase. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Hoy es la última, el último encuentro que tenemos. Ay, perdón, ahí lo veo a Sandro Dan, que seguramente a Abril le habrá comentado que Palacio estaba esperando un trabajo suyo. Sí, ya se lo acabo de enviar. Había tenido un error en el envío, no lo había corroborado y se lo acabo de enviar por todos los medios existentes que tiene la clase, ¿no? Bueno, bárbaro. Tenés el correo electrónico correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora corroboré y hubo un error. Bueno, me alegro porque como te vemos siempre, y el doctor Palacio había advertido que no habías enviado el trabajo y también concurrís a la clase de él, decíamos, es una pena que Sandro no dé el examen por no haber acercado el trabajo. Así que bueno, solucionado ese tema, Sí, eh, agradezco la gentileza, agradezco. no, por favor. Está- Tenemos un tema álgido en el día de hoy, que es la vuelta de Perón. No sé si con el doctor Palacios el martes fue feriado, no sé si pudo combinar otro día de clases o el mismo martes pudo abordar la temática de la guerrilla Sí, en tuvimos Argentina. igual el martes. Porque es un tema muy importante, ¿no? La violencia política en la Argentina, la guerrilla urbana, la guerrilla rural, la guerrilla peronista, la guerrilla marxista, Montoneros y ERP respectivamente, ¿no? El contexto mundial, no es un tema menor, ¿no? Perón en el exilio, el peronismo proscripto y perseguido en la Argentina, Perón tuvo distintos puntos de exilio, desde Paraguay hasta países en Centroamérica, y finalmente el destino más extenso fue en el barrio Puerta de Hierro de Madrid, ¿no? Hasta que finalmente va a tener un regreso en el año 1972, en noviembre, en lo que son los trágicos acontecimientos de Ezeiza, del aeropuerto, ¿no? De la localidad de Ezeiza, donde está sentado el aeropuerto, que después voy a hacer referencia a ese hecho histórico y trágico de la historia contemporánea argentina. Después después de Levingston, que era un agregado militar que lo fueron los militares a buscar a Estados Unidos, que estaba cumpliendo funciones, Lanús, que era el poder real del factor militar, y un característico colorado. Recuerden ustedes que Abril en su momento, cuando habló de la presidencia de Ili, habló de la fracción de azules y colorados, ¿no? Los colorados eran más antiperonistas y los azules eran también irruptores del orden institucional, pero tenían alguna tenue posición de conciliación, sobre todo con los sectores que eran los llamados neoperonistas, los que querían un peronismo pero sin Perón. La cuestión es que Lanuse hizo una frase, vieron que hay frases que quedan en la historia argentina. Por ejemplo, Alzogaray, cuando fue ministro de Economía de Frondizi, con los famosos bonos, ¿no? Que era una moneda alternativa, que después nosotros, desgraciadamente, en la Argentina ya parecía que no se hubiera utilizado nunca esos bonos. En ese momento eran los 9 de julio. Después nosotros tuvimos varias monedas, Patacón, Lecop, bueno, etcétera, ¿no? Se reitera la historia política argentina, ¿no? Alzogaray dijo una frase: hay que pasar el invierno. Y esa frase todavía se recuerda. Y hay una frase de Lanuse que dice: a Perón no le da
el cuero. ¿Qué quiere decir con esta frase? Es una frase, ¿no? Pero es una frase que tiene algún tipo de significación. Es decir, Perón no va a volver nunca. Y lo que quería la gente era que vuelva. Y lo que hicieron los militares fueron agigantar aún más la imagen de Perón. Que era un líder militar que supo, a través de actividades que congraciaron a los sectores populares, dejar de lado las preferencias electorales hacia de los partidos de izquierda para concentrar en sí, digamos, un partido que nucleara voluntades de trabajadores. Es decir, es una contradicción que un líder militar dé el puntapié inicial y fundacional de un movimiento inmenso, ¿no?, que posibilitó que los trabajadores tuvieran un cauce para poder desarrollar sus expectativas de vida, como fue en su momento el radicalismo irigoyenista con los sectores medios. ¿Se acuerdan? Mi hijo el inmigrante, etcétera, de Roberto J. Pairó, donde ha habido un avance en la sociedad de las capas medias. Durante el peronismo, los sectores postergados se encuentran en lugares protagónicos, es decir, como decía Scalabrini Ortiz, ¿no?, el subsuelo de la patria sublevada. Fíjense, otra frase más. Scalabrini Ortiz, un autor, ¿no?, muy importante, que era de Forja, era un radical irigoyenista, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada. Eso para el 17 de octubre, ¿no? Nosotros la última vez que nos vimos, hablamos del 17 de octubre. El 17 de octubre es una fecha bisagra en la política argentina. ¿Qué quiere decir esto? Y hay un antes y después del 17 de octubre, y sí, hay un antes y después. Esto no lo puede negar nadie, ni aún el acérrimo antiperonista. Es decir, es una historia importante que yo creo que tiene una trascendencia. Cuando hablo de trascender, hablo más allá de la figura de Perón. Es decir, yo creo que hay pocas figuras en la historia política que han trascendido. Desde mi modesto punto de vista, Irigoyen, creo yo, ha sido una figura que ha trascendido las esferas del radicalismo y es patrimonio de la Argentina, y creo que Eva y Perón también no les pertenecen solamente al Partido Justicialista, sino que les pertenecen a esta altura del partido a todos los argentinos. Más allá, cierto, de que hay cierto encono de la sociedad, digamos, hacia la figura de Perón, más que hacia la de Eva Perón, más a la figura de Perón, ¿no? Pero ese hecho trascendente en la historia política argentina, el 17 de octubre, marcó lo que Scalabrini dijo, el subsuelo de la patria sublevada, porque se encontraron un 17 de octubre con un montón de gente, que ¿de dónde era esa gente? Era de la Argentina, o sea, eran argentinos. Sí, pero eran como que estaban ocultos, ¿se entiende? Como que no tenían ni voz ni voto, la política tradicional siempre los marginó, eran argentinos. Y bueno, toda esa gente empezó a ocupar y a ejercer derechos políticos. Por ejemplo, había un dirigente conservador salteño que se llamó Robustiano Patrón Costas, que era un típico exponente de la oligarquía del interior, no sé si lo sintieron nombrar. Robustiano Patrón Costas. Patrón Costas, era un salteño. Patrón Costas le dijo que, también estoy hablando frases, ¿no? Pero no quiero hacer un conjunto de eslogans. Braden o Perón era el lema de campaña, ¿no? El embajador norteamericano Perón, y la gente lo eligió Perón. No eligió el embajador norteamericano, que era el jefe de campaña de la Unión Democrática, que perdió las elecciones en el 46 con Perón. Estoy volviendo un poco para atrás, para poder avanzar en el tema objeto específico del día de hoy. Patrón Costa decía que al peronismo le molestaba, no que el negrito, decía él, le pidiera un aumento salarial, sino que lo mirara a la cara y lo mirara a los ojos, así como con impertinencia, como diciendo, no, vos me tenés que pagar más, porque yo trabajo y vos me tenés que pagar. O sea, a Robustiano Patrón Costa le molestaba no que le pidiera un aumento de sueldo, sino que la actitud, digamos,
altiva, según él, ¿no? de los trabajadores que decían, vos y yo somos iguales, vos sos el patrón, yo soy el obrero, pero vos no sos más que yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Digamos, ha habido, más allá que durante el gobierno peronista ha habido reivindicaciones gremiales, creación del Tribunal de Trabajo, se establecieron ya cuando él era en el gobierno militar de Farrell, secretario de Trabajo y Previsión, leyes que tenían un origen socialista en Europa, y que acá el Partido Socialista era un partido, digamos, de poca relevancia, ¿no? Fundamentalmente compuesto por inmigrantes, ¿no? El peronismo se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Lo que es paradójico, que el líder fundacional de ese movimiento era un militar. Los militares y los policías, lo único que conocían los trabajadores eran los palos. No había otro conocimiento. Es decir, eso es extraño y por eso se estudia, y a veces los sociólogos no pueden comprender cómo el peronismo es un movimiento, no es un partido donde pueden convivir, digamos, sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores moderados, de derecha, sectores moderados. Me explico cómo puede existir, para hablar en términos de hoy, porque sigue siendo un movimiento vigente, cómo puede existir el presidente Menem, que falleció, con Cristina, o inclusive han coincidido en algún momento de la historia política argentina, cómo pueden coincidir Duhalde, Barrio Nuevo con la Cámpora. Es medio difícil de explicarlo. ¿Me explico? Ni los sociólogos lo llegan a comprender. El radicalismo es un partido tradicional, es un partido que expresa a las capas medias, y que en su momento fue el partido nacional y popular que tuvo la Argentina, con Irigoyen. Y también vimos los golpes de Estado, y vimos que son unos calcos, son la misma radiografía. Dijimos que en el golpe hacia el peronismo en el 55 se incorpora la participación activa de la Iglesia Católica. Pero estamos con Lanuse, y Perón no le da el cuero, y el Perón le dio el cuero. En realidad, a Perón le dio el cuero, pero sobre todo hubo un sector que se movilizó sin conocerlo, a Perón, que posibilitó el regreso. ¿Quiénes fueron? ¿Qué les parece? ¿Los viejos sindicalistas o una juventud que no lo conocían, que venían de familias antiperonistas, y que los militares, como les decía previamente, agigantaron la imagen de Perón, ¿no? Y encontraron en un sector de la sociedad, digamos, a una persona, digamos, que tenía, ya se ha construido un mito. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿quiénes lo trajeron a Perón? Prepoteando al gobierno militar, ¿cierto? Y enfrentándolo. ¿La juventud o los viejos sindicalistas? ¿Qué les parece a ustedes? Estoy hablando del periodo 55-73, 72-73. 18 años de proscripción, de gobiernos legales pero ilegítimos, y gobiernos militares, y Perón vuelve, pero a Perón le da el cuero, pero ¿quiénes son los verdaderos artífices de la vuelta de Perón? La juventud peronista, muchos de ellos hijos de antiperonistas. El padre Mujica era antiperonista, ¿sabían ustedes? No. El padre No, Villero, no que lo mató Villero, la claro. PPA, y después se sumó al peronismo. Rodolfo Walsh, ¿lo sintieron hablar del También era- periodista? Sí. Un excelente Después. periodista. El padre del Sí, periodismo fue. político en la Argentina. Era de la Alianza Libertadora Nacionalista, era antiperonista, por derecha en ese caso. Eduardo Duhalde, no el que fue presidente, uno que fue secretario de Derechos Humanos con la presidencia de Néstor. Era antiperonista, era de la Democracia Cristiana. Uno de la Alianza Libertadora Nacionalista, otro de la Democracia Cristiana. Rodolfo Puigros, rector de la UBA, era comunista. Toda esa gente estuvo, el padre Mujica, eran antiperonistas. Diego Muniz Barreto, diputado de la JP en el 73, que después fue expulsado por el peronismo, ¿no? Por Perón, perdón, era conservador. Toda esa gente estaba en el golpe del 55, y muchos fueron comandos civiles. ¿Qué quiere decir? Que eran civiles que se habían sumado a los militares
para derrocar la tiranía, digamos, del peronismo del 55. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y toda esa gente se suma al peronismo, no proveniendo originalmente del peronismo. Los peronistas eran fundamentalmente los trabajadores y los dirigentes sindicales que ya estaban un poco, en muchos casos, aliados a sectores militares para que no vuelva Perón. Porque había dirigentes sindicales que se rasgaban las vestiduras de peronistas, pero después negociaban con los militares para que Perón no vuelva. Eso es el llamado neoperonismo, que tuvo mucha fuerza en el interior del país. El llamado neoperonismo. Esto grábenselo. Peronismo sin Perón. ¿Puede haber un peronismo sin Perón? O sea, eran peronistas, pero mejor que Perón no vuelva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Juárez en Santiago del Estero, Zapag en Neuquén, que después armó su propio partido, que hoy es el que gobierna, el Movimiento Popular Neuquino. El presidente que falleció de La Rioja, también jovencito en ese momento. Sadi en Catamarca, eran todos querían que Perón volviera, ganara las elecciones el peronismo, pero que Perón no sea el candidato, para ser ellos los candidatos. ¿Se entiende? Y había otros que eran leales a Perón, por eso la CGT se dividió en una CGT combativa, de pie junto a Perón, y una CGT conciliadora. Inclusive hoy mismo en la Argentina ven ustedes que hay centrales obreras que son, digamos, que han combatido políticas neoliberales, y hay otras centrales obreras, digamos, que han pactado con los gobiernos más conservadores, ¿no? Eso forma parte del folclore y de la ideología de cierta corriente obrera gremial en la República Argentina. Pero Perón le dio el cuero, pero la pregunta de jóvenes, ¿quiénes lo trajeron a Perón? ¿Quiénes pelearon por Perón? Mucha gente peleó por Perón. Y mucha gente dio su vida por Perón, ¿no? Mujeres también, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Inclusive el peronismo siempre fue, con el tema de Evita, ¿no? Pero siempre le dio mucha participación a las mujeres en las listas y en la vida política partidaria y en la vida política de la Argentina, no solamente con Evita. Delia Parodi, puedo hablar un montón de mujeres. Lo que pasa es que la figura de Evita fue tan grande que por ahí opaca a otras mujeres, digamos, que han participado y que han tenido una actividad muy importante. De hecho, por ejemplo, el Partido Justicialista ahora tiene representación un hombre, una mujer. Ahora en marzo se renuevan las autoridades del Partido Justicialista y hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Nunca fue un partido, un movimiento machista. Siempre fue de avanzada en términos de participación de la mujer en la vida política argentina, pero bueno, sin duda alguna, más que por Perón, fue por Eva Perón. Ella ha sido la que le dio un rostro humano a un régimen político, digamos, vertical y de origen militar. ¿Me explico? Porque Perón murió, ¿cierto?, con la indumentaria, con el uniforme militar, ¿o no? Pero digamos, Evita fue la que le dio el rostro humano, fue el puente, en alguna manera, con la gente, una mujer que no tenía instrucción, que vino muy jovencita de los toldos en el partido de Junín, que empezó con la radiofonía, era una chica muy bonita, bueno, se conocieron en las circunstancias trágicas de esa provincia tan sísmica como es San Juan, juntando fondos en el Luna Park, y bueno, Perón se enamoró de ella estaba viudo de su primer mujer, que es la que lo acompañó con su carrera militar en Italia fascista, ¿se acuerdan? Cuando fue agregado militar, y bueno, indudablemente Evita influyó mucho en la vida de él, era una mujer que el papá no la había aceptado como hija, era una hija natural. Imagínense hoy en día, que por ahí ahora no tanto, ¿no? Pero en ese momento ser hija natural, sin instrucción, sin plata, la odiaban los militares. O sea, no era la mujer indicada para un líder de esas características, ¿no? Que había sido, digamos, un oficial del GO, que ocupó todos los cargos durante el gobierno del golpe del 43, que había ganado las elecciones,
Y bueno, los norteamericanos pensaron que era uno de ellos, otro militar más, y Perón dijo que no, que él era uno más de la gente, ¿no? Uno más en favor de las políticas norteamericanas. Bueno, y ahí empezó un poco el idilio que hubo entre el peronismo y la gente, y el golpe lo que hace, insisto, y ya lo dije en más de una oportunidad, los militares, creo yo, se han equivocado mucho en perseguir tanto, no solamente a Perón, sino a la gente común. Fíjense ustedes que después del golpe del 55 liberan gente, eso lo dice Rodolfo Walsh, que en su momento participó del golpe, en Operación Masacre, ¿cierto? Liberan en los basurales de José Alonso Suárez a las 12 de la noche y después lo estaban esperando para fusilarlo. ¿Leyeron ese libro? ¿Lo habrán leído? Operación Masacre. Rodolfo Walsh. Los liberaron porque lo estaban esperando para fusilarlo. Algunos se salvaron. Y después la historia argentina es tan trágica que después vienen los militares en el 76. Se salvan en los basurales del 55, como Julio Trostler, por ejemplo. Y en el 76 lo mata, perdón, en el 75 lo mata la AAA. A Julio Trostler. Bueno, vuelvo a repreguntar. ¿Quiénes son los que pelearon? Mucha gente por Perón. Muchos fueron presos. El peronismo era un delito. En el Código Penal, ¿usted sabía que en el Código Penal los militares habían modificado un artículo y habían puesto ser peronista? Era un delito, como ser homicida, como ser ladrón. Imagínense, es como que yo dijera ahora, bueno, vamos a modificar el Código Penal y vamos a poner, bueno, ser macrista es un delito. No, cada uno tiene el derecho a expresar sus ideas como quiere, ¿no? O sea, no podían cantar la marcha peronista, los sindicatos estaban intervenidos, el partido político justicialista estaba vedado, no había reuniones, era un gobierno de facto absoluto, ¿no? El de la NUCE, y lo que querían era, bueno, hacer algún acuerdo nacional, lo que se llamó el GAM, Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional, el GAM, la NUCE convocó sobre todo el sector radical balvinista, que era el mayoritario. Balbín en ese momento seguía en el odio hacia el peronismo, después va a terminar él y Perón reconociendo sus diferencias y va a ser uno de los que lo despide el 1 de julio del 74 cuando fallece, con ese discurso famoso cuando dice: este viejo adversario viene a despedir a un amigo, uno de los discursos más conmovedores que ha habido en la historia política argentina, tanto el mejor desde mi perspectiva. También fue muy bueno el discurso de Antonio Cafiero cuando falleció el doctor Raúl Alfonsín, ¿cierto? El doctor Raúl Alfonsín, cuando fallece, Cafiero lo despide y habla de que también Alfonsín no solamente le pertenece al Partido Radical, sino que también, y vuelvo a la figura de la trascendencia en sentido kantiano, digamos, filosófico, Alfonsín es un poco de todos también. ¿Me explico? Fue un gran presidente que tuvo la etapa de restauración democrática, ¿no? Que tuvo sus errores, sobre todo errores de tipo económico, pero digamos siempre actuando y está hablando alguien que no confesa esas ideas, digamos, no profesa, perdón, esas ideas, pero no, Alfonsín no fue un presidente que actuó desde la mala fe. ¿Me explico? Y estaba hackeado todavía por los militares. Bien, a Perón le dio el cuero. Estos actos Sí, Sandro, decime. Actos de grandeza, sí. Que no digo que está bueno recalcar esto porque son estos actos de grandeza donde aflora el sentimiento humano, ¿no? Porque y deja fuera la política, ¿no? Valora la parte humana de cada actor político
de esa época, lo que Perón Balbín, Alfonsín Cafiero, salió la otra parte del ser humano, ¿no? Sí, yo El coincido con vos, reconocimiento. Sandro, coincido totalmente, hago mías tus palabras, y también cuando estamos hablando de esta gente, ¿qué políticos, por favor, ¿no? ¿Qué políticos de primera A? Lamentablemente tengo que decir que si uno ve los políticos que escuchamos, ¿no? Que vemos por televisión, etcétera, y estamos hablando de Perón, de Balbín, de Frondizi, hasta de un antiperonista como Américo Gioldi, por ejemplo, ¿cierto? Se va a terminar la leche de la clemencia en el golpe del 55, como diciendo, vamos a fusilarlo a todo. Esa era la violencia que había, pero era un tipo inteligente, un orador de fuste, era un tipo formado, ¿no? Eran épocas violentas, por eso la clase del doctor Palacio es muy, muy importante para poder comprender la violencia política en la Argentina, pero si uno ve los diputados nacionales que tenemos ahora, sinceramente uno lo que hace es descreer del sistema democrático, ¿o no? ¿O no? Tal cual. Sí, sí. De cualquier espacio político, porque me cansaría de hablar de pésimos legisladores de todos los espacios. Qué sé yo, Olmedo de Salta, ese que lo agarraron con la novia, vieron el video, pero hay como esos ahí, pero es más, son pocos los, qué sé yo, Bullrich, a que mí, puso la foto, ¿no? sí, pero bueno, eso la verdad, qué sé yo, obviamente está mal eso, ¿no? Pero ese era un diputado suplente, pero no quiero dar nombres, pero hay gente que está ahí porque está la mamá, o porque está el papá, o por influencia, o porque ponen plata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy difícil llegar a diputado nacional, si bien la Constitución no podemos serlo, no es fácil llegar, ¿eh? No es fácil llegar. No es fácil llegar. Y no llegan a veces los mejores. Y no estoy hablando de ningún partido en particular, estoy hablando de todos, ¿eh? Fíjense estos políticos que tuvo la Argentina. Honraron el Parlamento, y los que tenemos ahora yo creo que no van a pasar a la posteridad. Pero bueno, eso es una opinión personal, no es objeto de evaluación, ni mucho menos. Perón le da el cuero, y sobre todo, ¿quiénes son los que lo trajeron? Me gustaría que en el chat me respondan, si la juventud o los viejos peronistas, que eran jóvenes en la época de Perón y ya habían crecido, y vieron con celo la irrupción en la política de sectores que eran de familias que estaban en contra del peronismo, y que después estos muchachos jóvenes se hacen peronistas. Y también muchos abrazan ideas de violencia política, que lo habrán visto con el asesinato de Aramburu en el año 1970 y la irrupción de montoneros en el orden político. Eran chicos que estaban educados en el Colegio Nacional, con el padre Mujica, que había sido antiperonista, ¿no? Y forman montoneros, y venían del nacionalismo católico, ¿o no? Abal Medina. Bien, coincido con Carla, la juventud, lo que Perón llamaba la juventud gloriosa, y que después, en el famoso discurso de Plaza de Mayo, lo echa de la plaza. ¿Me explico? Perón vuelve después de muchas trabas de Lanusse, porque Lanusse reformó la ley electoral, estableció la elección directa de senador, impuso un balotaje para una futura presidencial, y aparte puso un requisito que el que no tiene 2 años de domicilio no puede ser candidato a presidente. Fíjense qué artilugio formal puso Lanusse. Perón podía ser candidato a presidente si había un artículo que decía en la enmienda electoral, que no es una reforma constitucional, no tenía domicilio 2 años. ¿Perón tenía domicilio en los últimos 2 años? Y no, si estaba en el exilio hace 18, ¿cómo va a tener domicilio de 2 años? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Lanusse? Bueno, está bien, me están venciendo. El mundo, la presión de la juventud, sectores gremiales todavía leales a Perón, sectores políticos, no la mayoría, pero otros que no eran peronistas, que entendían que el peronismo tenía que devolverle la legalidad, pero podía ser candidato cualquiera menos Perón, porque Perón no reunía el requisito formal del domicilio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso el candidato fue un dentista de San Andrés de Giles, que había sido presidente de la Cámara de Diputados en el año 46 al 55, duró todo el mandato de Perón. ¿Quién es? ¿Quién me estoy refiriendo?
¿Me repite, profesor? Claro, Perón, ¿podía ser candidato a presidente? No, porque no residía ya hace muchos años en la Argentina, ¿no? Por supuesto, los militares hicieron a propósito esa enmienda electoral para que, está bien, se tuvieron que digerir, para decirlo en términos poco académicos, la presión de la juventud, de sectores gremiales que estaban leales a Perón, y otros que decían que eran peronistas, pero que Perón no venga, ¿se acuerdan? Y había sectores de la izquierda, el doctor Allende, que también había modificado la posición, etcétera, ¿cierto? El partido intransigente, etcétera, que había que darle la personería al Partido Justicialista y que la Argentina se tiene que pronunciar en términos electorales democráticos. Pero Perón no, según Lanusse y los militares, está bien, que se presente el Partido Justicialista, pero Perón no. ¿Está claro? Por lo tanto, el candidato, ahí yo les puse en el chat quién fue. Cámpora. Cámpora era un dentista de San Andrés de Giles, cerca de San Nicolás, segunda sección electoral, que tenía un pasado conservador y que fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Perón, y el vicepresidente era un dirigente conservador que estuvo también en el golpe del 55, que era Vicente Solano Lima, que después terminó siendo uno de los hombres más leales a Perón. Cámpora, Solano Lima ganaron las elecciones con el 49 y pico % de los votos, y segundo salió la fórmula de la Unión Cívica Radical con Balbín Gamón, que sacó el 25 más o menos, y también Lanusse había dejado el balotaje, es decir, había que llegar al 50%, ¿no? Pero bueno, como Cámpora sacó el 49 y pico, el doctor Balbín no recurrió, digamos, al balotaje, y Cámpora fue ungido presidente, Solano Lima vicepresidente, por el Frente Justicialista de Liberación, se llamaba FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, que estaba integrado por el Partido Justicialista, por el MID, que era el partido de Frondizi, el Movimiento de Integración y Desarrollo, por el Partido Popular Cristiano, porque los cristianos se habían dividido en Partido Popular Cristiano y Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Popular Cristiano con Carlos Aullero, ¿no? El Partido Conservador Popular, que era el partido de Solano Lima, ¿no? Y otras expresiones menores. Segundo salió la fórmula Balbín Gamón, Eduardo Gamón, del radicalismo. Después salió un ministro de la dictadura, de la Marina, el capitán Manrique, Francisco Manrique, conocido por haber creado el PRODE y haber hecho una actuación como ministro de Bienestar Social de los militares, si bien muy antiperonista, como todos los militares, hizo medidas que congraciaron a los jubilados, ¿no? Salió tercero, y cuarto salió la Alianza Popular Revolucionaria, integrada por Allende, Sueldo, que era del Partido Revolucionario Cristiano, y del Partido Comunista, y se llamó Alianza Popular Revolucionaria. Después, bueno, otros partidos, el Socialismo de los Trabajadores con Coral, el Frente de Izquierda Popular con Abelardo Ramos, bueno, en fin, hubo otros partidos, Nueva Fuerza con Alzogaray, que vendría a ser ahora el antecedente del Frente Libertario, o de lo que fue la UCD en los 90, ¿no? Con Julio Chamizo y Ondars en la fórmula de Alzogaray. En fin, esas fueron las elecciones del 11 de marzo del año 1973. ¿Está bien? Esa era la fórmula que ganó. Pero bueno, el gobierno de Cámpora fue una primavera, 40 y pico de días. Se restablecieron relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Cuba. Recuerden que el mundo estaba en una guerra fría, donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, todavía no estaba el muro de Berlín, ni mucho menos, y Cuba era una isla, ¿cierto?, funcional a los intereses de la Unión Soviética, y el Partido Comunista Argentino era un partido apéndice, ¿cierto?, de la Unión Soviética, ¿no? Se restablecen relaciones económicas y diplomáticas con la Unión Soviética y con Cuba. De hecho, el presidente cubano Dorticós participa de la asunción de Cámpora, y también el presidente, bueno, en este momento el presidente chileno Allende es sometido a un golpe militar
por el dictador Pinochet. O sea, cuando asume Cámpora acá, Pinochet era el golpista chileno. ¿Me van siguiendo? Asume Cámpora en la Argentina y Pinochet da el golpe en Chile. Un golpe cruento, que fue la antesala de lo que después va a ser Latinoamérica y Argentina en particular con Videla, ¿o no? ¿Está claro? Bueno, Cámpora... Plan Cóndor, ¿no? Claro, Cámpora, dije, reanuda ese tipo de relaciones diplomáticas y comerciales, tiene un gabinete donde hay mucha gente vinculada a lo que se llamó la tendencia revolucionaria, que vendría a ser el ala política de la organización militar Montoneros. O sea, había muchos, por ejemplo, el ministro del Interior era el Esteban El Bebe Rigi, que durante el gobierno de Cristina fue procurador y que falleció y que fue el profesor de Derecho Penal de Alberto Fernández. Un tipo que simpatizaba con la tendencia, pero que no era violento, ni mucho menos, ¿no? Era un jurista de fuste, pero que pertenecía al sector, al ala izquierda, digamos, para que se entienda del movimiento peronista. Y bueno, Bonazo fue secretario de prensa. O sea, había mucha gente de la izquierda peronista dentro del gobierno de Cámpora. Obviamente para el recelo de los sindicalistas que fueron relegados en los puestos de poder del gobierno camporista, que duró una primavera, 40 y pico de días. Renuncia Cámpora, renuncia Solano Lima, renuncia el presidente provisional del Senado, que era el popular cristiano Allende, de apellido, por una ley de acefalía, asume el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la gente quería que Perón fuera presidente. Entonces lo que hace Cámpora era eliminar esa enmienda electoral de Lanusse para posibilitar que Perón tenga el requisito formal del domicilio. Reitero, renuncia Cámpora, renuncia Solano Lima, renuncia el presidente provisional del Senado y asume un diputado nacional que era el presidente de la Cámara. ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara? ¿Lo sintieron nombrar? ¿Lo sintieron nombrar Raúl Lastiri, el hombre de las 1000 corbatas? Lastiri era... ¿A quién tenía de suegro Lastiri? ¿Quién era la esposa de Perón para este momento? Si Evita falleció en el 52 y estamos hablando del 73. ¿Quién era la esposa de Perón? ¿Se entiende? Isabel Martínez. María Estela Martínez. Tiene de Perón. Sí. Isabelita, que vive en España hace muchos años y que creo que ya cumplió más de 90 tiene. ¿No? Lo peor que pudo haber hecho Perón, poner de candidata a vicepresidenta, un hombre ya frágil de salud, a una persona, digamos, sin ningún tipo de formación y totalmente manejada por el hombre oscuro, donde también hay una gran responsabilidad de Perón, ponerla a su mujer y rodearse de gente mala para ser suave. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Qué persona oscura López hubo? Rega. Exacto. López Rega era un policía retirado que se dedicaba, digamos, a fenómenos paranormales o a la parapsicología, por eso le decían el brujo. Le decían. Claro. Pero digamos, ¿hay responsabilidad de Perón en ponerle a Isabel y a López Rega? ¿Hay responsabilidad de la CGT y de los sindicalistas de haber puesto a Perón y a Isabel y a López Rega? Mire, yo se lo digo como peronista. Fue una gran irresponsabilidad por parte de Perón de haber puesto a Isabel Perón. Cuando a lo mejor en el fuero íntimo de un Perón ya viejo y enfermo, quería poner de vicepresidente a Balbín, porque si le pasaba algo, no es lo mismo que quede de presidente Balbín que quede de presidente una mujer de las características de María Estela Martínez, que la había conocido en un contexto, digamos, en Panamá, en su exilio, y con todo respeto lo digo, ¿no? Era una bailarina de varieté, digamos, que la conoció en Panamá. ¿Se entiende? Lo digo con todo respeto,
y sin ninguna dobles intenciones. ¿No se entiende lo que estoy diciendo? Pero no es lo Sí. mismo un dirigente de fuste, del caudillo radical, y también hubo dentro, y hay que decirlo también, hubo también los sectores juveniles del radicalismo que confesaban con Alfonsín, tampoco querían que Balbín fuera el vice de Perón, porque ellos estaban enfrentados al Balbín. ¿Me explico? claro. O sea, los sindicalistas querían ponerle a Isabel. Y los jóvenes radicales en ese momento que estaban levantando las banderas de la renovación y el cambio, tampoco querían que Balbín fuera el candidato a vicepresidente de Perón. La cuestión es que terminó Perón Isabel y sacó Perón el 63% de los votos. Previamente Lastiri hizo un interinato donde cambió el gabinete y en vez de poner a todos los que estaban, digamos, en la tendencia de la izquierda del peronismo, puso a todos los que estaban en la tendencia de la derecha. O sea, ahí hubo un vaivén en el gobierno. La gente finalmente vota a Perón, gana con el 63% de los votos, pero la vicepresidenta era Isabel y la salud de Perón era frágil. Cuando Isabel le toca ser presidente después del 1 de julio del 74, donde muere probablemente el líder más importante que ha tenido la Argentina, para mí junto a Irigoyen, para mí, es una posición personal y esto es subjetivo, ¿no? Isabel conduce el navío, pero no con los mejores capitanes, sino con el oscuro López Rega, se forma la AAA, se persigue a los sectores de progresistas y de avanzada dentro del peronismo, y es la antesala de lo que después va a pasar. De hecho, Isabel deja 4.000 millones de dólares de deuda externa. Si uno ve la deuda que dejaron todos los presidentes del 83 hasta el 2021, la verdad que sinceramente lo que dejó María Estela de Martínez de Perón es nada. Nada. O sea, eso, en rigor de verdad, los fundamentos de los golpes siempre son la deuda externa. En realidad, se vivía en ese momento en una situación de caos, ¿no? donde la juventud peronista desobedeció a Isabel y la combatió por la vía militar, a pesar de que era una presidenta constitucional, que fue un error de Montonero, ¿cierto?, de combatirla a Isabel. Allá, el ERP era una organización guerrillera que no era Ejército peronista. Revolucionario del Pueblo. Exacto, el ERP era antiperonista y marxista, y digamos, no creían en Perón, y menos en Isabel, ¿me explico? Pero digamos, Montonero, que decían que eran peronistas, fueron expulsados de la plaza por Perón, cuando hablaba de los viejos dirigentes, sabios y leales, ¿cierto? Después hace la famosa reunión con los 8 diputados de la juventud peronista y los echa. Como diciendo, el que no está a gusto en el movimiento peronista, tiene las puertas abiertas y se puede ir. Y cuando él hace el famoso discurso ese donde elogia a los sindicalistas y no habla de la juventud, perdón, me había ido de la pantalla. Y bueno, la cuestión es que el gobierno de Isabel pilotea la situación, pero bueno, la sociedad estaba incontrolable, la juventud peronista desobedeció la conducción de Isabel, se trasladan al gobierno las rencillas que eran violentas, ¿no? Y el radicalismo, que era el principal partido de la oposición, Balbín primero dijo que llegaron aunque sea con muletas, y después en otro discurso dijo como que no había nada que hacer. En fin, hubo 2 discursos de Balbín en algún aspecto, ¿no? Y la gente, bueno, yo era muy joven, tenía 10 años en el golpe militar, mi papá era diputado provincial del peronismo, y me acuerdo que tenía 10 años, mi hermana más chica, mi mamá,
y mi viejo viene ahí al edificio en Zárate, donde vivíamos, en la provincia de Buenos Aires, y había un movimiento de militares, él se escapa enfrente, que había una carnicería, la de Toto Álvarez, como era nuestro vecino, que lo refugia, y bueno, los militares estuvieron todo el día en el departamento, nosotros éramos chicos, no entendíamos nada, pero bueno, así chupaban a la gente, así se llevaban a la gente, así se llevaban a la gente. Después se escapó mi viejo, tuvimos que venir a vivir a Mar del Plata. Y la verdad que no era montonero, ni mucho menos, porque tenía más edad, no tenía 20 y pico, tenía 30 y pico en ese momento. Y, bueno, eran épocas violentas. Y la verdad que no hay golpe militar sin cobertura civil ideológica. Y mucha gente quería el golpe. Mucha gente quería el golpe. O sea, la situación política de inestabilidad era real. Ahora, siempre se busca el camino más fácil, que no es el recambio institucional, faltaban meses para que la gente pudiera elegir al Partido Justicialista o al radicalismo o cualquier otro partido, y sin embargo la sociedad lo que quería era tranquilidad, el miedo, digamos, a la subversión comunista, como decían los militares, etc. Y al tener un gran plafón popular, los militares tuvieron un sector de la civilidad muy grande. No me animo a decir qué cantidad de la gente estaba a favor del golpe, pero en el 76 había mucha gente a favor del golpe. Otros por ahí lo sufrimos, ¿no? Pero también hay que decir que mucha gente quería el golpe. Y no hay golpe militar si no hay civiles que quieren el golpe militar. Eso es así, ¿no? Y bueno, Videla, Macera y Agosti, golpe militar, Isabel la mete en presa, y empieza, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? La desaparición forzada de personas, el robo de bebés, el robo de patrimonio, asesinatos, tirar gente en aviones, las barbaridades y las miserabilidades humanas a flor de piel, ¿no? Es sin ningún tipo de duda uno de los golpes, el golpe más cruento que ha tenido la República Argentina. Después viene el Mundial 78, los argentinos somos derechos humanos, ¿me explico? Hasta que se da la situación de Malvinas, una ocupación que se hace para perpetuarse en el poder, sale mal, creen que los norteamericanos nos van a apoyar a nosotros, cuando los norteamericanos son aliados naturales de los ingleses, se forma la multipartidaria y Alfonsín gana las elecciones legítimamente ante un peronismo que tiene la sociedad el recuerdo de Isabel y de López Rega, es la verdad, ¿o no? ¿Cierto? En el año 83, Alfonsín saca el 52% y el peronismo saca el 40%. Y el candidato a gobernador es Hermenio Iglesias, que es un hombre que viene de la metalurgia, peronista, sin ningún tipo de duda, pero digamos con muy poca instrucción. Y Luder era como un abogado muy sobrio, sin carisma. Y Alfonsín, ¿no? con un brío, digamos, logra derrotar a lo que parecía imposible, ganarle las elecciones por la vía popular y democrática al peronismo. Y Alfonsín empieza, ¿cierto?, a gobernar con problemas económicos, ¿no? También es hackeado por los sectores de poder concentrados que le hacen un golpe de estado económico, y también la incapacidad de su propia gestión en términos económicos, pero siempre no desde la mala fe, como dije al principio de la exposición, que termina saliendo 6 meses antes del gobierno y asumiendo el presidente que acaba de fallecer hace unos días atrás. Con esto yo me despido de la cursada de clases y los espero para el martes próximo a las 10 de la mañana para evaluarlos por Zoom con el doctor Palacio. Pero ahora me quedo para escuchar todas las preguntas que tengan que hacerme de mis temas, de los temas de Leonardo Palacios y del examen que ustedes quieran. Los escucho. Espero que haya sido de utilidad la cursada de verano y que las clases hayan sido provechosas. Buen día, profesor. ¿Le hago una consulta? Sí, cómo no. Para eso estamos.
¿Se llega a la asunción de Alfonsín? No, nosotros tenemos que explayar un poco más, va a preguntar. No, no te vamos a preguntar a cosas de Alfonsín para acá. Pero si vos tenés ganas de hablar del gobierno de Néstor Kirchner, del matrimonio igualitario, escuchamos. Si querés hablar del Pacto de Olivos entre Alfonsín y el presidente que recién falleció hace unos días, te escuchamos. Ok. Si vos querés hablar del gobierno de la Rúa y de la Alianza, te escuchamos. Si querés hablar de un señor que se llama Domingo Cavallo, que está libre, no está preso, porque somos democráticos. Ok. No hay No, ningún quería saber problema. si- Por una cuestión temporal no podemos ver todos los temas. De hecho, hemos ido a los ejes temáticos. Vieron el programa que hemos esbozado. Es un programa de ejes temáticos con temas esenciales, gruesos, pero no hemos caído en lo casuístico, en el detalle. Por ahí he contado alguna cosa pormenorizada, ¿no? Alguna cosa hasta personal, familiar, ¿no? Como el tema de cómo casi lo agarran a mi viejo, ¿o no? ¿No? Claro. Pero No, no le yo voy a decía preguntar, porque no le voy a el preguntar tercer en el examen eso. Le estoy diciendo cómo era el modus operandi de los militares. sí, ¿Querés que claro. les cuente otra? Les voy a contar otra. Enfrente de la casa de donde vivíamos nosotros, en Sargento Cabral 955 en Zárate, había un muchacho joven que tenía barba que se llama, debe vivir, no sé, hace mucho que no voy a Zárate, Abel Hipólito. Abel Hipólito era el Partido Socialista Democrático. Es decir, era un partido a favor del golpe, el partido de Américo Scioldi. Pero había un homónimo de él que se llamaba Abel Hipólito, entonces van a buscarlo a este muchacho, que era vecino nuestro, yo tendría 10 años, este pibe tendría, no sé, 24, ¿no? Y le pegan, era candidato a desaparición, y él le dice, no, pero están buscando a otros, y yo estoy a favor de ustedes, yo soy del Partido Socialista Democrático, le dijo. Claro. Miren las cosas que pasaban, ¿eh? Sí, igual la paliza se la llevó igual, o sea, Pero con te estoy suerte dando que un no la habían ejemplo, llevado. Sí. te estoy dando, ¿querés que te dé otro ejemplo? Mi tío, Marcelino López. Y si vos vas a Zárate, está la foto de él, pero mi tío era cabaretero, ¿me explico? ¿No? Y era autor de letras de tango. Y se vestía con el sombrerito y con traje rosita, ¿me explico? No tenía nada que ver con la política, ni idea tenía con la política, pero parece ser, dice la leyenda en Zárate, que le había sacado una mujer, digamos, a un militar, ¿no? Y le había sacado. La mujer lo habrá elegido a él, ¿me explico? ¿Eh? Y cuando vienen los militares lo van a buscar a Marcelino y lo acusan de montonero. Y cuando le están interrogando le preguntan, ¿usted señor es montonero? No, yo soy cantor, le dice. Le pegan, le hacen el submarino, ¿viste? Lo desnudan y a las 5 de la mañana lo manguerean. Se pasó como 6 años preso. ¿Qué hizo Marcelino López? Nada. Si no tenía ni idea de la política ni de nada. Era el tío de mi papá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tremendo, tremendo. Era mujeriego el tipo. Era, viste, payador, le gustaba escribir cosas de lunfardo. Y si vos vas a Zárate, en el café principal está la foto de él. Yo lo que tengo recuerdo de esa época que estaba cursando la primaria, era una docente guardando unos libros que nunca supe por qué, pero después, bueno, fui deduciendo que eran libros que tenían relación, que en los libros venía a veces la imagen de Perón, y en los colegios, yo estaba, creo que, no sé si estaba en segundo grado, tercer grado, se empezaron a sacar todos los libros de la biblioteca, todos, un montón, cantidad, y a quemarlos, los tenían que llevar los docentes, y en el fondo, que era un paraje de campo, ¿no? La ciudad de las Flores, un paraje del Trigo, ese paraje fue donado por Hipólito Yrigoyen. Sí. Fueron quemados todos los libros que había en una biblioteca, yo no lo entendía en ese momento, y después con los años estudiando y viendo, entendí por qué se quemaron estos libros. Sí, los libros del marxismo también. Los militares ellos creían que el sector de izquierda del peronismo era marxismo y el marxismo eran los enemigos de ellos. Recuerden la doctrina de seguridad nacional, porque el ejército cambia de la formación prusiana a la formación de West Point. Entonces los militares de Latinoamérica tienen que
actuar en función de los intereses de la defensa de Estados Unidos, que era el enemigo comunista. ¿Me explico? No había caído el muro de Berlín y era capitalismo y comunismo. ¿Está claro? Y para los militares, digamos, ellos son los salvadores de la patria de que acá no se enarbole la bandera comunista. Esa es la mentalidad que tienen, digamos, de un sector de la, o en ese momento la totalidad de las Fuerzas Armadas de la Argentina. ¿No? Y cuando los militares prohíben, porque no podías tener ni cosas en tu casa, ¿se dice que era inconstitucional los movimientos No, peronistas? la Constitución, en un gobierno militar, la Constitución está por debajo del estatuto militar, no existe más. Claro, o sea que Los derechos humanos y por más que los militares pusieron, los argentinos somos derechos y humanos para hacer campaña por el Mundial del 78, los argentinos no éramos ni derechos ni había derechos humanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Okay. Pero también es cierto, y yo lo debo decir, que un sector inmenso de la población civil estaba a favor del golpe militar del 76. Hablé con Abril y me dijo que si no podíamos presentarnos al examen, directamente nos presentemos el 2 de marzo al recuperatorio. Yo le puedo avisar a usted que yo me presento. Tiene razón Abril, ustedes tienen derecho a presentarse al parcial, pero si tienen algún problema, el que fuere, no lo entiendo, porque va a ser una evaluación vía Zoom cordial. Sí, cordial significa, digamos, el contexto pandémico. No, sí, lo que pasa es que justo con las mesas de examen y el contenido que hay que repasar para no meter la pata, se junta demasiado y para dar un mal examen prefiero presentarme bien el 2 de marzo. Está bien, eso queda... a criterio, sí. Sí, me salió como Karina Jelinek, ¿viste? Lo dejo a tu criterio. A mi criterio. Bueno, pero si vos considerás que de acá a una semana está floja, claro. te presentás en el recuperatorio, tenés la instancia de recuperación. Lo que sí, presentate en el recuperatorio, porque si no te presentás en el recuperatorio quedás no aprobada. Bien, igual me conecto el martes y le aviso, le informo. Está bien, no voy a hablar particularmente con cada uno si va a dar el examen el martes que viene, no, eso queda a criterio, es muy subjetivo, queda a criterio del alumno. Nosotros simplemente le decimos que con el doctor Palacios y Abril, que se incorporó activamente en su carácter de docente auxiliar segunda, vamos a ser cordiales. Sí, el tema eso significa que vamos a contemplar la cursada de verano, que ustedes hayan venido en enero, que hayan hecho un trabajo práctico con el doctor Palacios, que me envíen a mi mail personal temáticas de historia del derecho romano. O sea, nosotros valoramos la gente que viene, por eso yo le decía, y Abril creo que le comentó a Sandro, que por favor nos envíe, porque hacemos un seguimiento de todos los que han venido, y Sandro ha venido siempre, y me parecía muy, muy feo e injusto que por X motivo no haya entregado el trabajo, pero me acaba de explicar que ha habido algún error de tipo informático, lo que fuera, y que ya lo subsanó. Pero si hubiera sido otro alumno, también nos hubiéramos preocupado. ¿Me explico? Bien, gracias. Y lo que queremos es que haya sido de utilidad y que hayan aprendido. Hemos puesto todo lo que hemos podido. En este momento, mirá, yo creo que tengo COVID en este momento, porque mi esposa tiene COVID, así que supuestamente mi hijo y yo también por cuestión de conviviente. Y sin embargo, bueno, acá estamos para ayudar, quisimos hacer, y también tengo que destacar a Nicolás y a Brandon del Centro de Estudiantes, y ahora a Abril, que se han puesto la cursada de verano al hombro para poder dar esta oferta en la cursada de verano. Sí, el tema es que el módulo del derecho romano es un poco más pesado, lo del peronismo es un poco más contemporáneo, donde uno lo puede relacionar al golpe de Estado, pero el derecho romano se puso pesado. Sí, lo que pasa es que derecho romano era cuando uno estudiaba una materia anual, después fue cuatrimestral, después fue optativa y ahora se incorporó en 4 unidades de cátedra. Y tuvimos la desgracia que falleció el doctor París, que fue decano de la facultad y presidente del Colegio de Abogados, y el doctor Serrano, que para mí es el mejor
profesor de Derecho Romano del país, ya pasó la edad, y el doctor Penny es el titular de Civil 1, o sea que nos hemos quedado sin profesores de Derecho Romano, estoy hablando no ahora, para lo que viene, ¿no? Pero no, lo más difícil de Derecho Romano son las instituciones, que fue, creo, la clase inaugural del doctor Palacios. Y la parte histórica, que es la parte de la República y la parte del Imperio, yo les pedí que ustedes me hagan un trabajo de 2 páginas mínimo, 3 páginas máximo, para que vayan leyendo por sus propios medios. Pero puede haber preguntas de instituciones del derecho romano y de historia del derecho romano en el oral, sí, ¿por qué no? Pero nada complicado. Ok. Porque nosotros no somos profesores de derecho romano. Somos abogados, pero no somos profesores de derecho romano. Ok. Bueno, le agradezco. Sí, los escucho, ¿eh? No, yo de mi parte no tengo ninguna pregunta, así que los saludo y me retiro. Muchas gracias. Doctor, esto va a ser, aparte de ser oral, puede ser un coloquio también, o el compañero donde también va Sí, a poder sí, el doctor reconocerse, Palacio. realmente, El doctor Palacios me dijo que estamos habilitados a hacer un coloquio también, que tiene los mismos efectos que una evaluación individual oral. Por ahí podemos hacer, no sé, Sandro, Marina, Bárbara, y hacemos un coloquio. ¿Sí puede ser, sí? Ok. Buenísimo. Muchas gracias. Ha sido útil a la vida, más allá que uno pueda dar el examen o no, pero ha sido una clase, una cursada linda, muy enriquecedora. Sí, hemos tratado de ver las temáticas, como les decía hace un rato, esenciales de la historia constitucional, de la historia del derecho y del derecho romano. Tengan en cuenta que el programa nuestro es ambicioso, son 3 materias en una prácticamente, ¿no? Está derecho romano, historia del derecho e historia constitucional argentina. O sea que imagínense, es difícil en una cursada de verano poder abordar toda la temática, por eso quisimos, por lo menos, darle prioridad a los ejes nucleares, a las temáticas esenciales, y bueno, el martes próximo a las 10 de la mañana sería la fecha de evaluación, ya sea por coloquio o examen individual o lo que fuere, lo que no va a ser multiple choice. Y según Leo Palacio hay un promedio de 15 trabajos que recibió. Así que nosotros inferimos que si presentaron el trabajo, se van a presentar al examen. ¿Me explico? Para eso se hizo también. Porque teníamos un universo de 52 inscriptos. Y nunca hubo en las clases 51, 52 alumnos. En este momento hay 9. ¿Alguna pregunta más sobre el continente o sobre el contenido? No, le agradezco. Acá me preguntan si va a haber un listado, a ver quién empieza primero. Me parece que Es indiferente. acá dice Pablo que bueno, que son 18 los que están aptos para rendir, porque son 18 los que han presentado los trabajos al doctor Palacios. ¿Está bien? Son 18. Si tomamos de a uno, puede llevar bastante tiempo. Si hacemos por coloquio, por ahí el tiempo va a ser menor. Son pocos para un multiple choice, y 18 por ahí serían bastantes para un oral. Pero si hacemos como un coloquio, como dijo Sandro, que puede ser, porque eso me lo sugirió el doctor Palacios, pero bueno, el martes que viene vemos qué hacemos. ¿Está bien? Acá una joven me preguntó si de Alfonsín para acá vamos a preguntar. Ustedes pueden elegir el tema si quieren. ¿Está bien? Porque son temas contemporáneos, por ahí les son de mejor, de fácil acceso, o les interesa la temática, ¿no? Pero hay que saber quién era Ramón Carrillo, quién era el ministro de Salud del doctor Ilia, cuáles son los golpes militares, ¿me explico? La participación civil en los golpes militares, cuáles son los actores sociales económicos
económicos y políticos en los golpes militares. Y si vamos a la historia constitucional, bueno, el Pacto Federal, los antecedentes constitucionales, ¿se puede reformar la Constitución? ¿Cuál es la reforma del 94? Es la última, bueno, ¿qué reformó el tercer senador, el auditor general de la Nación, el defensor general del pueblo? ¿No? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Cuál es el balotaje argentino? En fin, hay un montón de cosas que por ahí quedaron en el tintero, pero que ustedes pueden elegir la reforma del 94, el Pacto de Olivos. Si no hay más preguntas, entonces yo ya los libero, ¿no? Y los esperaría, Dios mediante, para el examen del día martes próximo. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Martes. Bueno, ahí estamos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Impecable la clase. Disculpe que me tuve que ir así de a ratitos, pero estuve atenta. No hay problema. Nos vemos si Dios quiere el martes. Cuídese, Gracias. que mejor. Que se